Bienvenidos, estimados participantes del curso de Cálculo 2. Vamos a dar continuación a la solución de algunos ejercicios referidos a la integración indefinida. En este caso ya nosotros hemos conversado sobre lo que es los dos primeros métodos de integración, como son la integración elemental y la integración por cambio de variable o sustitución. En este caso vamos a resolver ejercicios aleatorios, los cuales ustedes deberían ser capaces de identificar la metodología por la cual vamos a resolver cada una de estas integrales. Entonces tenemos la primera integral, nos dice es la integral de a más b x al cubo, todo eso al cuadrado. ¿Bien? Si nosotros observamos, deberíamos pensar si es posible generar un cambio de variable. Pero veamos aquí, no es necesario el cambio de variable, porque si yo derivo esta alternativa que es bx al cubo, entonces no me va a generar, es un factor de x al cuadrado, y ese x al cuadrado no existe en la integral. Entonces, como no existe un factor x al cuadrado en la integral, no me conviene utilizar el método de cambio de variable o sustitución. Esto quiere decir que debemos aplicar una integración elemental. Ahora bien, ¿qué hago yo para aplicar esta integración elemental? Bueno, verificamos que este factor completo, como es a más bx al cubo, a todo eso al cuadrado, representa un producto notable. Entonces debemos nosotros resolver el producto notable. Vamos a escribir, ¿verdad? De esta manera, que es un producto notable. ¿Y cómo vamos a dar respuesta a ese producto notable? Entonces el producto notable realmente para nosotros viene dado por la expresión a, ¿verdad?, más bx al cubo, todo eso al cuadrado. Vamos a aplicar un producto notable de la forma a más b al cuadrado. Nosotros recordamos ese modelo y nos dice que sería el primero al cuadrado más dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Eso es lo que vamos a resolver en este caso. Sería el primero al cuadrado, que es la a, quedaría al cuadrado más dos veces el primero, que es la a, por el segundo, que tenemos a b x al cubo. Entonces diríamos el primero al cuadrado más dos veces el primero por el segundo más el segundo factor, que es bx al cubo, pero todo eso elevado al cuadrado. Entonces escribiríamos por acá bx al cubo, toda esa expresión tenemos que elevarla al cuadrado. Bien, entonces de esta manera estaríamos planteando ya la solución del producto notable. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, vamos a resolver algebraicamente para ver a qué llegamos en la solución de este producto. Entonces, básicamente decimos, muy bien, al cuadrado sigue siendo al cuadrado, es decir, nos queda del mismo modo al cuadrado. Y si yo multiplico dos veces por bx, a por bx al cubo, eso va a quedar 2abx al cubo, que son factores totalmente independientes. Y por último, si elevamos al cuadrado bx al cubo, entonces me va a quedar la b elevada al cuadrado, va a aparecer b al cuadrado. Y x al cubo elevado al cuadrado, pues eso me va a generar un x a la 6. ¿Bien? O sea que ya tenemos un producto notable que fácilmente se generó de tres factores. Es decir, a más bx cubo al cuadrado, ahora tenemos a cuadrado más 2ab x al cubo más b cuadrado x a la 6. Ahora, todo esto nosotros lo vamos a introducir en la integral, porque realmente ya esta integral del producto notable, ahora para nosotros son tres factores. Que, observándolo ya un poco más allá de la experiencia, decimos, bueno, esto se me va a convertir en tres integrales, que básicamente deberían ser inmediatas. Entonces veamos. Planteamos nuestra integral, pero la integral ahora va a quedar en función de ¿quién? Muy bien, de estos tres factores que hemos encontrado al resolver el producto notable. Todo eso integrado con respecto a x. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a aplicar entonces las propiedades de integración. Recordemos que en la tabla que ustedes consiguen en el aula virtual, tenemos allí una de las propiedades que hemos utilizado, que es la propiedad de la suma de integrales. Entonces, esto debería ser igual a ¿qué? Vamos a ir separando las integrales. La primera integral simplemente sería al cuadrado de x más la segunda integral, vendría dada por ¿quién? 2ab
x al cubo, ¿verdad? Es integrado con respecto a x. Y la última integral, ¿verdad? También es una suma positiva. Vamos a decir, bueno, a esto tenemos que sumarle esta última integral, que esta integral nos va a decir que sería b cuadrado x a la 6, y todo eso integrado con respecto a x. O sea que fíjense que encontramos tres integrales, ¿ok? De este producto notable surgen tres integrales. Y ahora vamos a empezar a integrar una a una. La primera integral, ¿verdad? Que nos dice a cuadrado, recordemos que todos aquellos factores que no contengan la variable que estoy integrando, pues para nosotros eso va a ser una constante. O sea que aquí la a cuadrado es una constante, la cual podemos sacar de la integral y decir básicamente que entonces la integral de x sería x. O sea que esta primera integral que observamos aquí quedaría como a al cuadrado x, ¿ok? Esa es la solución de la primera integral. Más, vamos con la solución de la segunda integral. Lo mismo, 2ab, este 2ab es una constante porque no tiene la variable de integración x. O sea que las vamos a copiar del mismo modo. ¿Okay? La x al cubo, entonces sí tenemos que integrarla. ¿Cómo nos va a quedar? Recordemos que para nosotros integrar, en este caso x al cubo, aplicaríamos la integral de x a la n. Y nos dice que es el resultado x a la n más 1 sobre n más 1. O sea que aquí vamos a encontrar, ¿verdad? X a la 4 sobre 4. Porque la misma potencia que tiene la x de integración también va a ser el denominador. Entonces 2ab x a la 4 sobre 4. Más. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Integrar b al cuadrado x a la 6. El b al cuadrado es una constante porque lo estamos integrando con respecto a b. Y el x a la 6 pues va a terminar siendo, ¿verdad? Aplicando la propiedad o la integral de x a la n. Entonces vamos a encontrar claramente que sería x a la 6 más 1 es 7 sobre 7. Ahora bien, todo esto más la constante surge de integral. Es decir, ahí tenemos la respuesta de nuestra primera integral. ¿Bien? Vamos ahora entonces a presentar el segundo ejercicio para dar solución. Veamos entonces para esta integral que nos dice la integral, ¿verdad? X sobre x por logaritmo neperiano de x al cubo. ¿Bien? Entonces, esta integral no viene siendo tan elemental porque ya estamos mezclando una función, ¿verdad? En este caso es x, podemos ver como una función identidad, y también una función logarítmica, en este caso pues el logaritmo neperiano de x. Entonces, es recomendable abordar este tipo de ejercicios por el método de sustitución o cambio de variable. Para ello, nosotros vamos a indicar por aquí que vamos a generar un cambio de variable. Ahora, ese cambio de variable es en función de quién. Eso es lo importante. ¿Quién debe ser la variable que nosotros vamos a tomar como el cambio para generar otra integral mucho más sencilla? Recordemos que en las clases anteriores veíamos que el método de cambio de variable lo que me genera es una nueva integral, pero mucho más sencilla para resolver. Entonces, en este cambio de variable nosotros decimos, ¿a quién vamos a llamar u, por ejemplo? Entonces, ¿a quién vamos a llamar u? Nosotros vamos a llamar u al logaritmo neperiano de x, que es la función más compleja para integración, ¿okay? Porque la x pues, es una función mucho más sencilla, entonces debemos tomar la función más compleja, en este caso el logaritmo de x. Si yo derivo u, ¿verdad? Si yo derivo u, entonces es que debo derivar al logaritmo de x. Si yo derivo el logaritmo de x, lo que voy a encontrar allí, ¿verdad? Aplicando la tabla de derivación, no es otra cosa que de x sobre x, porque me va a generar 1 sobre x, o sea que es de x sobre x. Fíjense ustedes que este de x sobre x aparece en la integral inicial, me conviene, o sea que realmente el método de cambio de variable se ajusta. Vamos entonces a cambiar esta integral por una nueva, la cual de x sobre x no es otra cosa que de u. Es lo que va a quedar en el numerador, porque ya este de u incluye este de x sobre x. Y debajo, en el denominador, que es logaritmo neperiano de x al cubo, entonces decíamos que era u, porque u es logaritmo neperiano, pero quedaría entonces u al cubo. Fíjense aquí que la integral aparece como la integral de du sobre u al cubo. Muy bien.
¿Qué debemos hacer? Bueno, ya esto ya es una integral mucho más inmediata, ¿verdad? Pero vamos a reorganizar algebraicamente esta integral. Del mismo modo nos quedaría entonces, al llevarla al numerador, u a la menos 3, ¿okay? Para poder aplicar las potencias, las propiedades de la potenciación. Entonces, u a la menos 3 de u. Y ya de esta manera empezamos a integrar. Entonces, ¿qué nos quedaría? Bueno, nos va a quedar u a la menos 3 más 1, eso es menos 2. Dividido entre menos 2. Por supuesto, más una constante de integración. O sea que este ejercicio, ¿verdad? Nos va a quedar como que como menos, que toma, ¿verdad? Más entre menos en esta fracción me da menos, entonces menos ¿quién? Menos u, ¿verdad? Pero como me está quedando negativo, entonces yo lo voy a volver a llevar al denominador. Realmente me va a quedar 1 sobre 2 veces la u con exponente ya positivo, es decir, u cuadrado más la c, que es nuestra constante de integración. Regresando el cambio de variable, ¿verdad? Si regresamos el cambio de variable, entonces me va a quedar menos, ¿verdad? 1 sobre 2u. ¿Pero quién es u? Es logaritmo neperiano. O sea que realmente aquí debemos escribir logaritmo neperiano de x, que está elevado, en este caso, al cuadrado más la c, que es la constante de integración. Esto lo podríamos escribir también entre paréntesis, el logaritmo neperiano. Entonces, realmente, la integral quedaría como menos un medio, ¿verdad? O menos 1 sobre 2 veces el logaritmo neperiano de x al cuadrado más c. Y de esa manera estaríamos dando la solución a la integral planteada. Vamos ahora con la última integral. Esta tercera integral nos dice la integral de x cuadrado por e a la x al cubo de x, ¿ok? O sea que esta integral pues va a surgir del mismo modo por un cambio de variable. Fíjense que tenemos la fusión de dos funciones entre sí, una que es una función polinómica o cuadrática, en este caso x al cuadrado, y tenemos la función base e, ¿ok? La función e elevado a un exponente. Entonces, debemos aplicar el cambio de variable porque desde una metodología de integración elemental no aparece en las tablas, ni tampoco podemos fácilmente operar algebraicamente para encontrar una integral más sencilla. Bien, entonces debemos escribir por este lado que vamos a generar un cambio de variable. Yo a esta variable nueva la voy a llamar W en este caso. Recordemos que deben ser letras en minúsculas, ¿ok? Porque estamos trabajando con variables. Entonces esa W, ¿quién debe ser W en este caso? Esa es la pregunta. Entonces realmente W yo voy a tomar es el exponente de la E. Es decir, para mí W va a ser solamente X al cubo, ¿ok? Ese va a ser el valor de W. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que al yo derivar W va a aparecer una función cuadrática, que es la que tengo también en la integral inicial. Entonces, al yo derivar W de W, ¿verdad? ¿Qué voy a encontrar? Al derivar x al cubo serían 3x al cuadrado de x. ¿Bien? Fíjense entonces que ya tengo W es x al cubo y la derivada de W es 3x cuadrado de x. Fíjense que este x cuadrado de x aparece aquí en la integral. Los tengo, estos dos factores. El único que no está es el 3, o sea que debo despejar realmente para encontrar x cuadrado de x. Si yo despejo el 3 de allí, pues entonces, como está multiplicando a toda la expresión, yo lo voy a pasar al otro miembro a dividir. Por lo tanto, quedaría dw sobre 3 es igual a x al cuadrado de x. Bien. Y ahora vamos entonces a sustituir para encontrar nuestra nueva integral. En este caso sería x cuadrado de x, ya vimos que es dw sobre 3. ¿Okay? Entonces, dw sobre 3. Bien. Y luego vendría e, ¿okay? Pero elevado a la ¿qué? A la w, porque w es x al cubo. Fíjense que ya tengo una integral mucho más sencilla, porque este 1/3 que está aquí es una constante, lo podemos extraer. Fácilmente diríamos 1/3. ¿De quién? De la integral, ¿verdad? De e elevado a la w diferencial de w. O sea que la integral que debemos resolver es la integral de e a la w. Y esa es una integral inmediata que van a conseguir en la tabla. La integral de e a la w sigue siendo e a la w. O sea que realmente el ejercicio me va a quedar 1/3 que multiplica a e a la w más la constante de integración. ¿Qué debemos hacer ahora? Regresar el cambio de variable, ¿verdad?
Entonces, al regresar el cambio de variable, me va a quedar 1/3. E elevado, pero ¿a la qué? A la W, pero W ¿quién era? W era X al cubo más C. Y de esta manera, entonces, encontramos la solución de la integral inicial. Veamos ahora, entonces, la solución a la cuarta integral. En este caso, encontramos la integral de la secante a la 5 de x sobre cosecante de x en función o con la derivación de x diferencial de x. Es una integral netamente trigonométrica. Cuando tenemos integrales netamente trigonométricas, pues debemos tratar de operar algebraicamente, como cuando veíamos las identidades trigonométricas. Entonces, yo tengo que tratar de generar que la secante y la cosecante queden en función de senos y cosenos. Entonces, vamos a recordar de este modo quién era la secante. Si yo quiero saber quién era la secante de x, recordemos que la secante de x puede escribirse como 1 sobre el coseno de x, ¿okay? O de la variable que yo estoy estudiando. Y si yo recuerdo la identidad de la cosecante de x, nosotros decíamos que la cosecante de x viene dada por 1 sobre, en este caso, el seno de x. ¿Bien? O sea que vamos a sustituir en esta integral inicial por los valores o la otra identificación de lo que es la secante y lo que es la cosecante. Entonces vamos a ver cómo nos va a quedar nuestra integral. La integral realmente puede venir dada como ¿quién? Como 1 sobre, ¿ok? Porque vamos a transformar la secante. Entonces secante es 1 sobre coseno. Realmente me quedaría coseno de x a la 5. ¿Bien? Pero a su vez, eso está dividido en cosecante de x, y cosecante de x no es otra cosa que también 1, ¿verdad? Pero 1 sobre quién, en este caso sería sobre el seno de x. O sea que de esta manera nosotros generamos aquí una doble c, ¿sí? Una división. Entonces, al generar esa doble c o esa división, aparecería una integral que diría 1 por el seno de x, entonces generaríamos el seno de x. ¿Okay? Ojo aquí, debe aparecer el diferencial de x, ¿bien? Entonces, seno de x sobre coseno, ¿sí? Elevado, o coseno a la 5 de x por 1, entonces sigue siendo coseno, ¿verdad? A la 5 de x, ¿bien? Y todo eso, por supuesto, con el diferencial de x. Fíjense que ahora la integral aparece o está en función de senos y cosenos. Entonces ya aquí yo puedo generar el cambio de variable. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos relación entre la derivada del seno y el coseno, sabemos que una es la inversa de la otra. Es decir, una me genera el coseno y la otra me puede generar menos el seno. O una me genera el menos coseno. Es decir, una es la otra al momento de derivar. Entonces sí me conviene tener en función de senos y cosenos para realizar lo que es el cambio de variable. Entonces, ¿a quién vamos a llamar nosotros en este caso W o U? ¿Ok? O T, qué sé yo. Vamos a llamar en este caso a coseno de X. ¿Bien? Si nosotros llamamos W coseno de X y queremos derivar ese coseno, encontrar la derivada del coseno, sabemos que es menos el seno de X, por supuesto. Fíjense entonces que aparece seno de X, porque eso está en el numerador, y debajo tendríamos simplemente el coseno de X también. ¿Qué debo hacer? Pues este menos, ¿verdad? Que nos estorba allí porque no aparece, pues lo despejo. O sea que realmente quedaría menos de W igual al seno de X de X. ¿Okay? Bien, entonces sustituyendo en la integral, nos va a quedar ¿de qué manera? Seno de X es menos de W, ¿ok? Menos de W. Y debajo, que sería coseno a la 5 de X, pero ¿quién es coseno? Es W, o sea que realmente podemos llamar aquí W a la 5. ¿Bien? Y nos quedaría una integral como la integral de menos de diferencial de W sobre W a la 5. El menos lo podemos extraer de la integral, ¿verdad? Y simplemente entonces nos va a quedar diferencial de W sobre W a la 5. Y ya esta integral es una integral mucho más sencilla de las que hemos resuelto anteriormente. Integración inmediata para encontrar la solución. Veamos entonces. Estaría menos la integral. ¿De quién? Vamos a llevar al numerador a W. Así que sería W a la menos 5. ¿Ok? Con el diferencial de W. Ahora sí vamos a empezar a integrar. Entonces sería menos. ¿Qué nos va a quedar? Integrando W a la menos 5 más 1. Entonces sería W, ¿verdad? Pero ese W vendría dado como W
elevado a la menos 4. Bien, por supuesto, en el denominador también nos va a quedar menos 4. Y eso más la constante de integración. Veamos cómo podemos seguir operando. Aquí tenemos menos en la fracción y menos en el denominador, entonces diríamos menos entre menos, eso es positivo. O sea que la fracción queda positiva, ¿verdad? Como la potencia de la W está negativa, debería quedar entonces de denominador. Quedará como 1 sobre 4 veces W, ¿verdad? Elevado a la 4 más la constante de integración o más z. Pero ahora, ¿qué debemos generalizar o qué debemos realizar? Pues devolver ese cambio de variable, porque realmente W es coseno de X. O sea que nuestra solución viene dada como 1 sobre 4 veces el coseno, ¿verdad? ¿Coseno a qué? Coseno a la 4. X más la constante de integración. Y de esta manera entonces hemos encontrado la solución a la integral inicial, que era la integral de la secante a la 5 de X sobre cosecante de X, todo diferencial de X. Estaremos en contacto en una próxima oportunidad.